Buenas tardes. Aquí estoy en esta tarde, pues dándole gracias a Dios primeramente por permitirme en este espacio para compartirles a ustedes una palabra de parte de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y eficaz, y ella es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en ella, que es Dios mismo. Entonces, en esta tarde vengo a enseñarles un tema bíblico, de que Dios ya había destinado a Cristo como nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo. Plan de salvación para usted y para mí. Ya Cristo estaba destinado para morir por usted y por mí, por nuestros pecados, para perdón y redención de nuestros pecados. Sí, le aceptamos, le creemos y le seguimos, y si obedecemos lo que Él manda por su palabra. Entonces yo quiero en esta tarde enseñarles respecto a Jesucristo como el Salvador que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo tuviésemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo quiero primeramente darle toda la gloria, toda la honra a Dios, porque de Él es todo, y todo existe y subsiste por Él, para gloria y honra suya. La sabiduría es de Dios, la inteligencia, todo lo que nosotros poseemos, Dios nos los ha prestado. Entonces, toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, los que están escuchando este video. En el nombre de Jesús, bendigo sus familias. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga en todas las áreas de sus vidas, y que en el nombre de Jesús este mensaje, esta palabra, pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, a sus mentes, a sus almas, en el nombre de Jesús. Que su Santo Espíritu pueda tocar sus vidas y pueda abrirles el entendimiento en el nombre de Jesús en esta hora, y pueda abrir su mente para que ustedes reciban esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios es el que pone el sentir y el hacer en nuestra vida, y para que su palabra corra como ríos de agua viva en sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret quiero enseñarles una palabra. Que el Señor sea el que tome el control, que Dios sea el que tome el control de mi vida y de todo mi ser en el nombre de Jesús, y que sea su Santo Espíritu que hable a cada uno de ustedes en sus corazones en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Amén. Hoy quiero enseñarles que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo para perdón de pecado, los suyos y los míos. Y quiero llevarlo a Juan. Váyase al Evangelio de Juan, busque una Biblia. Yo espero que usted la busque, que usted pueda corroborar lo que yo le estoy leyendo, que usted pueda ir leyendo a la par conmigo. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Para que usted, voy a leerle este texto como base, para que usted vea quién es Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Dios ha estado desde el principio atento a su creación. Siempre ha estado pendiente de usted y de mí. Toda la vida suya que usted tiene, los años que tenga usted de vida, Dios siempre está ahí pendiente de nosotros. Ahora bien, pero Dios, ¿qué quiere? A través de su Hijo. Hubo un hombre enviado de Dios, dice el versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que el que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Esa luz verdadera es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que venía a pagar por sus pecados y por los míos, la luz del mundo. Ahora dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Oye, en el mundo estaba y por él el mundo fue hecho. El Dios creador de todo lo que existe venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué muchos aún no le conocen? Porque no lo han recibido y no lo han aceptado en su corazón. Pero es la oportunidad y es el tiempo. Está usted en el tiempo adecuado para recibir a Dios y aceptarlo en su corazón. Ahora dice, mas lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas los que le recibieron, hay que recibirlo. Así de sencillo, hay que recibirlo. Si nosotros no lo recibimos, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Si no lo recibimos, no lo obedecemos, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Hay que recibirlo en nuestro corazón. Entonces, lo está diciendo en Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, con esto, él es el principio. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, es Dios. Y el verbo era Dios, ¿cierto? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Dios y nada de lo que fue hecho sin Él no sería nada, porque todo lo creó Él. Él es el principio de todo y todo subsiste por Él. Ahora, usted y yo también subsistimos por Él, por su misericordia. Nos da vida, nos da este soplo de vida. Ahora yo quiero llevarle a Primera de Pedro. Váyase conmigo a Primera de Pedro, busquen su Biblia. Quiero que usted vaya leyendo conmigo en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, ya le digo, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, yo también estoy buscando en la Biblia, para que usted se dé cuenta que le estoy leyendo directamente en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Léalo del 19. Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahí está. Fue destinado, dice en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de usted y de mí, por amor de vosotros. Manifestado en estos postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos. Todas las señales se están cumpliendo, todo lo que está en la Biblia. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, y todo tiene que cumplirse. Dice que toda la palabra de Dios tiene que cumplir, y se está cumpliendo, estamos viviendo, lo estamos viendo. Estamos viendo todos los acontecimientos que la Biblia, que Dios habla a través de su palabra, y estamos en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos que dice, pero Él ya era propiciación y fue desde el principio ya escogido y destinado para presentarse ahora, en este tiempo, en estos últimos tiempos, a nosotros como nuestro Salvador. Qué gran privilegio que Dios
tenga esa misericordia y ese amor tan grande para con usted y para conmigo, y para con toda su familia y todo aquel que crea en Él. Entonces, para estos últimos tiempos, porque Dios sabe que estamos luchando y que debemos luchar por nuestra salvación. Y ese es el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros a través de Cristo Jesús, el que vino y pagó a precio de muerte por sus pecados y por mí, a precio de sangre nos redimió. Entonces, mire que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Tenga ese versículo ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Y usted ahí está todo claritico. Ahora, yo le sigo leyendo en Gálatas. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Usted que me está oyendo, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo, ya le digo. Gálatas capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí Pablo hablando a los Gálatas, le hablaba el apóstol Pablo. Y empieza en el 3 habla, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene el 4, importante, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice en el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio a sí mismo, o sea, se entregó a la cruz, se entregó a la muerte por nuestros pecados y por sus pecados. Usted puede ir a Cristo. Aún te tiene la oportunidad de ir a Cristo mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad. Ahora dice, para librarnos del presente siglo malo. Este siglo que estamos viviendo es malo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que Cristo en este presente siglo malo para nosotros también iba a haber redención y salvación si vamos a Él. O sea, que tenemos ese acceso, que podemos llegar a Cristo. Eso nos estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, usted, y aún, no importa que esté haciendo lo que esté haciendo, esté metido, esté practicando lo que esté practicando, Dios lo puede sacar de ahí. Ese plan de salvación es para usted y para todo aquel que crea, para mí, para todo el que crea. Y busque a Cristo, sinceramente, porque Él fue el que se entregó. Y dice, del siglo malo, de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? El Padre, que nosotros seamos salvos por medio de Cristo Jesús, que usted sea salvo, que conozca este plan de salvación, que Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que usted fuese salvo por Él. Entonces, mire que ya Dios tenía destinado a ese Cristo glorioso y salvador para que muriese por usted y por mí. No crea que usted no puede ir, usted sí puede ir a Cristo. Usted tiene, Dios le ha dado a usted y a mí esa facultad de poder llegar a Cristo mientras tengamos vida, claro está. Entonces, usted puede acceder, amigo, amiga, joven, caballero, niño, anciano que estás escuchando este video. Te lo digo, que Cristo tiene un plan de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que le busca, que se arrepiente, que le pide perdón, que le acepta, que le abre su corazón, que lo recibe como su Salvador, que le pide que le cambie. Ese plan de salvación está para usted también y para todo aquel que quiera recibirlo. Entonces, le sigo leyendo en Colosenses. Váyase a Colosenses. Váyase al libro de Colosenses. Capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Busquen su Biblia. Colosenses, capítulo 1, versículo, ya le digo.
Colosenses capítulo 1, ya le digo el versículo. No, pero yo quiero que lo lea conmigo desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 20. Mire lo que dice. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Podemos participar de la herencia de los santos. ¿Cuáles son esos santos? Los que tratan de hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que están perseverando, esos son los santos. O sea, nos hace aceptos. Si vamos a Cristo, vamos a ser sus santos. Que glorificados, que le seguimos, que perseveramos. Vamos a ser sus santos. Dice que nos limpiará de nuestra maldad. Porque tenemos acceso para ser aceptos a Cristo y ser santos en Él y por Él y para Él. Porque eso es lo que quiere Cristo. Porque sigue diciendo en el 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Usted tiene la oportunidad ¿de qué? De ser librado de la potestad de las tinieblas y de la tiniebla que hay en su vida, el pecado, que es el pecado, todo lo malo que usted hace que va en contra de su vida misma, que lo daña, que lo puede llevar a una muerte física y espiritual. Pero aquí dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos puede librar y lo puede librar a usted de la potestad de las tinieblas. ¿En qué? A través de Cristo Jesús, el único que puede y tiene el poder y la facultad para hacerlo. Porque sigue diciendo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, a través de Cristo, Cristo es el único que nos puede sacar de las tinieblas, del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de los cielos. Solo Él lo puede hacer y lo está diciendo la palabra. Usted entienda esto. Usted puede ser sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado si usted conoce y entiende quién es Cristo y reconoce que necesita de Él y que Él solamente puede ayudarlo a salir donde usted está y disipar las tinieblas que hay en su vida, sacarlas de su vida, porque Él es el único que tiene poder y autoridad sobre ella. Entonces sigue diciendo el 15, ahora dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, ¿en quién tenemos redención por su sangre? La sangre redentora de Cristo. Él nos redime del pecado, nos redime de la muerte, nos redime de la muerte para condenación eterna. Y dice, nos redime a vida eterna y perdón de pecado. Y Él pagó a precio de sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y con su resurrección nos redime a vida eterna si nosotros vamos a Él y le seguimos, le obedecemos, le servimos y caminamos obedeciéndole a Él. Entonces, en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, de ese Dios que usted y que yo no podemos ver, pero cuando nosotros nos conectamos a Dios, le podemos sentir su presencia. Y usted puede sentir la presencia de Dios también si usted busca de Cristo. Cristo le ayuda a sentir la presencia del Dios vivo, de ese Dios invisible, porque en Él está toda la deidad de Dios. Ahora dice la palabra, el primogénito de toda la creación. O sea, el mundo es de Cristo, es de Dios. O sea, el mundo subsiste por Él y eso ahora está más adelantico. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Dios domina, Cristo domina sobre todo principado, potestad, sobre todo lo creado, visible e invisible. Porque ¿qué dice la palabra? Porque todo fue creado por Él, por medio de Él, por medio de Cristo. O sea, Cristo tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Entonces a Él tenemos que ir para que nos ayude y nos limpie de nuestra maldad, de nuestro pecado, y lo puede hacer con usted. Usted sepa esto. Hoy yo le estoy diciendo, usted tiene acceso a buscar a Cristo, a buscar esa salvación, a buscar esa limpieza, esa restauración, esa liberación, esa sanidad
de su cuerpo, su alma y su espíritu para vida eterna en Cristo Jesús. Ahora dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios ya estaba antes de haber creado todo el universo, porque todo el universo lo creó Dios. Y Cristo tiene poder y autoridad y potestad sobre todo el universo, todo. Y Él ya era antes. Entonces Dios, su preexistencia, cuántos miles y billones de años ya Dios ha sido, es y en que es y en que era y en que ha de venir siempre. Miles de años, nosotros somos nada, pero Dios es eterno. Pero si vamos a Cristo, Él nos da vida eterna juntamente con Él. Entonces, la eternidad de Dios es por los siglos de los siglos, dice su palabra. Su reino es eterno por siempre y para siempre. Entonces, el hombre no es eterno. El hombre, si va a Cristo, alcanza la vida eterna, sí, y vivirá juntamente con Él. Pero si no busca de Cristo, no alcanzará la vida eterna. Eso es lo que registra la palabra. Ahora yo le sigo explicando. Bueno, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? La iglesia no son, digamos, no es un edificio. Las casas de oraciones son templos y casas de oraciones, los edificios. Ahora, la iglesia de Cristo es todo aquel que trata, que ha recibido a Cristo, que ha sentado a Cristo en su corazón, que le está obedeciendo, que se arrepintió, que le pidió perdón y está tratando de hacer la voluntad de Dios. Todos los días lo está poniendo por obra. Está tratando de poner por obra lo que Dios manda en su palabra. Esa es la iglesia. La iglesia es todo aquel que trata de hacer la voluntad de Dios todos los días y que está siempre tratando de agradar a Cristo, está tratando de agradar a Dios en todo lo que hace, en lo que ve, cómo actúa, cómo piensa, o sea, siempre tratando de agradar a Dios en todo. Esa es la iglesia de Cristo. Sea joven, sea joven o sea anciano, seas mujer, seas hombre, seas niño, niña, si tratas de agradar a Dios, si lo recibes en tu corazón, si le pides perdón, si te arrepientes y le sigue y le obedece, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. La iglesia es todo aquel que obedece a la palabra, porque es por obediencia. Y reconoce que necesita de Cristo y reconoce que necesita a Dios todos los días en su vida. Y que abre las puertas de su corazón para que Él more en él, para que Cristo more en tu vida. Entonces, esa es la iglesia. Estos edificios son casas de oración, son templos donde se viene a adorar, a alabar, a glorificar el nombre de Dios, donde nos venimos a reunir para en acción de gracia, en alabanza, en adoración, en acción de gracia a Dios por lo que ya hizo por nosotros. Pero para poder recibir ese regalo gratis de la salvación, de la gracia, tenemos que venir a Cristo. Entonces, usted también puede hacer parte de esa iglesia y yo le invito en el nombre de Jesús en esta hora, que usted busque de Cristo para que sea parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo, para que usted también alcance vida eterna y salvación de su alma. Y un día pueda sentarse también en las bodas del Cordero con Cristo, allá en sus moradas celestiales, que fue a preparar para aquellos que creen en Él y que le sirven de corazón y que le obedecen a su palabra. Entonces, yo quiero seguirle enseñando en esta tarde, bendito sea el Señor. Entonces, dice la palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo está bajo Cristo. Lo bueno, lo malo, lo visible, lo invisible, potestades, dominios, principados, el hombre, la naturaleza, todo lo que Él creó está, toda la potestad y autoridad de Dios está en Cristo Jesús. Y por eso yo le invito a mi amigo, amiga, joven, anciano, niño, que estás escuchando este video. Cristo es la solución para tu vida. Cristo es la solución para tus problemas. No creas que no se puede. Ya Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y por mí. Y Él es el único que nos puede librar
de todo aquello que nos hace daño en todas las áreas de nuestras vidas. Él es la solución para todo. Entonces, en Él está toda la plenitud de Dios, todo el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Y quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 1. Ahora lee Apocalipsis capítulo 1, lee juntamente conmigo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice en el versículo 5, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra. Dice así: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo es el que lava nuestros pecados con su sangre, por la sangre que Él derramó en la cruz del madero. Pero Cristo no se quedó en la cruz del madero, Él resucitó y está en gloria. Y ahora te puede librar a ti de tu pecado, de tu maldad, porque Él está vivo y en gloria, ya Él resucitó. Y como Él resucitó, en Él hay vida, y vida en abundancia. ¿Para qué? Para restaurar tu vida también y darte vida eterna en Él. Ahora en el 7 dice: he aquí viene, va a venir, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. O sea, Cristo vendrá nuevamente a llevarse una iglesia santa, a un pueblo escogido por Él, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tú puedes pertenecer a esa iglesia, tú puedes llegar a los pies de Cristo, tú puedes arrepentirte y buscar su salvación, buscar su aprobación, de ser escogido, de ser sellado por Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Entonces, todo ojo le verá, y dice, y todos los linajes, o sea, todas las tribus, lenguas, naciones, pueblos, todos los linajes de la tierra, o sea, todas las razas, en los diferentes países. En los diferentes países dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, porque muchos, cuando Cristo venga en su nube de gloria a llevarse a su pueblo, a llevarse a su iglesia sin mancha, dice que unos que no creyeron se lamentarán porque no creyeron. Pero usted es sabio y es inteligente, Dios le dio sabiduría e inteligencia para que usted busque de Dios ahora, antes que Él venga, y antes que usted se cierre sus ojitos, váyase con Cristo, con Él en su corazón. Antes que cierre sus ojitos, entréguele su vida, su cuerpo, su alma, su corazón a Cristo, para que usted camine con Él, por Él y para Él, y alcance vida eterna. Porque cuando Él venga en su nube de gloria, harán lamentación, dicen, todos los linajes de la tierra. Los que no creyeron van a hacer lamentación, más los que creyeron estarán seguros en Él. Entonces, mire eso. Pero el 8 dice, yo soy, dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, el alfa y la omega, el principio y el fin. En Cristo está toda la plenitud, y todo lo que existe está bajo el poder y la autoridad y el dominio de Dios, a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir, mi amigo, amiga, joven, anciano? Es tiempo. El tiempo está cerca. Cristo está que viene y Dios te quiere salvar. Y tienes la oportunidad. Hay ese plan de salvación precioso a través de Cristo Jesús. Dice, el que es, siempre será Dios. El que era y el que ha de venir. Entonces, en Cristo tenemos la redención y salvación de nuestras almas y perdón de pecado, si nos arrepentimos. Entonces, está la oportunidad, usted está vivo, arrepiéntase, busque de Dios. Es lo que le está diciendo la palabra a usted en esta tarde. Así que el Señor
Es el principio y el fin de todo. Y Él es el único que puede salvar su vida y perdonar sus pecados. Solo Dios, Cristo, tiene facultad para perdonarle pecados al hombre. Solo Cristo. Entonces, váyase más adelantico a Apocalipsis 22. Apocalipsis 21. El libro de Apocalipsis 21. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis 21 en el versículo, bendito sea el Señor, en este versículo, Apocalipsis 21, del 1 al 7. La promesa de Dios, si usted le sigue a Cristo, si usted le obedece a Cristo, si se entrega a su vida, si usted anda con Cristo, si usted pide perdón, si se arrepiente y deja sus malos caminos, mire la promesa que hay de Dios para aquellos que perseveran en Cristo Jesús y que le han entregado su corazón. Y usted puede entregarle su corazón y perseverar para que sea salvo. Usted lo puede hacer. O sea, es el tiempo. Tiene todo el tiempo. Cristo está con los brazos abiertos. Él no lo echa fuera si va usted con un corazón contrito y humillado. Él vino a pagar por sus pecados. Entonces, mire lo importante, que las promesas que hay para vida eterna en Cristo Jesús. Le dijo en Apocalipsis 21:1, dice: vi cielo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Mire, ya no existía. Cielo nuevo y tierra nueva nos promete Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén a la cual usted puede pertenecer también allá en ese reino celestial cuando venga la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes vendrán en esa nueva Jerusalén? Todos aquellos que le sirvieron, que obedecieron, que se arrepintieron, que aceptaron a Cristo, que se murieron con Cristo, que vivieron para Cristo, que perseveraron en Cristo. Entonces vendrán en la nueva Jerusalén. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el tabernáculo, la nueva Jerusalén donde Cristo venía, es Cristo mismo, con los hombres. ¿Con cuál hombre? Con aquellos que le siguieron, que se arrepintieron, le sirvieron hasta su muerte. Esos serán redimidos, seremos redimidos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para vivir eternamente con Él. Y dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa, todo pasará, pero lo que Dios dijo se cumplirá en el nombre de Jesús. Así que, amigo, usted tiene la oportunidad en esta hora. Yo le invito a que usted tome esta palabra en su corazón, en su alma, en su mente y en su vida, en el nombre de Jesús. Había un plan de salvación para usted, para su vida, en el nombre de Jesús. Eso es lo que le quiero decir. Y lea la Biblia, las Escrituras son claras, en el nombre de Jesús. Que el Señor ilumine su vida y que Dios bendiga sus vidas en todas las áreas de sus vidas, en el nombre de Jesús. Y que el Señor abra el entendimiento a su corazón, a su mente y a su alma, y que esta palabra pueda ser el efecto por el cual Dios la ha enviado, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén